Buenas tardes. En este video vamos a estudiar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital aparece en cálculo diferencial y es una herramienta muy útil para evaluar límites cuando tenemos formas indeterminadas como cero dividido cero, infinito dividido infinito o cero dividido infinito. Esta regla la dio a conocer el marqués de L'Hopital en el siglo XVII y aparece con frecuencia en la evaluación de límites. Empecemos. Ahora, el teorema o la regla del L'Hopital nos dice, sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado AB y derivables en el intervalo abierto AB, de manera que f evaluado en A y g evaluado en A son ambos iguales a 0 y la derivada de g evaluada en A es distinta de 0. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de f evaluada en x sobre la derivada de g evaluada en x. Un corolario de este teorema es que podemos hacer que x no tienda a un número finito a, sino que x tienda a infinito. Veamos ahora una demostración. Sea L minúscula igual al límite cuando x tiende a del cociente entre la derivada de f evaluada en x y la derivada de g evaluada en x, y sea epsilon mayor a 0. Queremos ver que L es igual al límite entre el cociente de f y g. Por definición de límite, para todo x, si se cumple que la diferencia entre x y a en valor absoluto es menor a delta, entonces la diferencia entre el cociente de la derivada de f evaluada en x y la derivada de g evaluada en x y L va a ser menor a epsilon. Ahora, como una consecuencia del teorema de valor medio de Cauchy, tenemos que existe un zeta en el intervalo abierto a x que cumple esa igualdad que vemos en la pantalla. Es fácil ver que nuestras funciones cumplen las hipótesis del teorema de valor medio de Cauchy. Y este teorema es el que nos garantiza la existencia de este zeta. Ahora, como zeta está entre a y x, eso implica que la diferencia entre zeta y a en valor absoluto es menor a delta. Y eso implica que la diferencia del cociente entre f y g evaluada en x y L en valor absoluto es menor a epsilon. Y con eso hemos mostrado que para todo epsilon existe delta, de manera que se cumple esta desigualdad de la derecha, que es la definición de que L sea el límite cuando x tiende a del cociente entre f y g cuando las evaluamos en x. Y recordando la definición de L, ya tenemos el resultado. Veamos ahora unos ejemplos. Estos tres ejemplos son interesantes porque si los analizamos con cuidado vamos a ver que todos tienen formas indeterminadas diferentes. Por ejemplo, en el primero, si evaluamos directamente, vamos a llegar a que tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. En el segundo, si evaluamos x directamente, vamos a obtener infinito sobre infinito. Y en el último, si evaluamos directamente, obtendríamos infinito por 0. 0 por infinito, en realidad, lo escribí al revés. Acá notemos que en la demostración no hablamos de que se podía hacer x tender a infinito, pero la regla general aplica para este caso. Entonces resolvamos el primer límite. Como tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital y derivamos arriba el numerador con lo que obtenemos e a la x más e a la menos x y derivamos el denominador siendo la derivada de seno, coseno. Acá ya no tenemos indeterminaciones, olvidé escribir el límite, pero como no tenemos indeterminaciones, cuando x tiende a 0, podemos evaluar directamente. Y nos queda 1 más 1 en el numerador, 2, y abajo coseno de 0, 1, entonces la respuesta nos da 2. Verifiquemos nuestra respuesta. Si graficamos esta función, aquí como se puede ver en la gráfica, si hacemos zoom, vemos que en efecto cuando el límite tiende a 0, el valor es 2. De hecho, si lo calculamos con esta misma herramienta, vamos a obtener que el límite es 2. Veamos ahora el segundo ejemplo con forma indeterminada infinito sobre infinito. Ahora, vemos que es una forma indeterminada infinito sobre infinito, pero
podemos convertirla en una forma indeterminada 0 sobre 0, notando que la función a la que le queremos sacar el límite es igual a 1 sobre 2x al cuadrado menos 1 sobre 1 sobre 3x al cuadrado menos 5x. Entonces acá podemos usar la regla del L'Hopital ya como en el caso anterior, porque esta función que es equivalente a la primera, tiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0 y cumple las hipótesis de la regla. Entonces, una vez apliquemos la regla, vamos a llegar a que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 6x menos 5 sobre 4x. Ahora, volvemos a aplicar L'Hopital de la misma manera y tenemos que el límite cuando x tiende a infinito es 6 cuartos o, simplificando, 3 medios. Este ejemplo me gusta bastante porque le muestra a uno que puede usar L'Hopital más de 2 veces, y si verificamos graficando la función, vemos que en efecto cuando tiende a infinito parece que se va a 3 medios, que es 6 cuartos. De hecho, si calculamos el límite con esta herramienta, le damos acá a calcular, vemos que es 3 medios, que es la solución a la que llegamos. Finalmente, para el último ejemplo, que tiene una indeterminación de la forma 0 por infinito, de forma similar al ejemplo anterior, convertimos esta indeterminación en una forma 0 sobre 0, notando que x por logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Entonces, eso es igual al límite cuando x tiende a 0, perdón, lo he escrito mal, pues ya aplicando L'Hopital de 1 sobre x sobre menos 1 sobre x al cuadrado, derivando el numerador y el denominador respectivamente. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x, que es igual a 0. Ahora, como hemos hecho en los casos anteriores, verificamos viendo la gráfica de esta función. Acá la seleccionamos, vamos a matemáticas y gráfico en 2D y vemos que tiende a 0 el límite cuando nos acercamos por la derecha. Ahora, calculando, para que no sea solo gráficamente, vamos a calcularlo completo y otra vez lo seleccionamos, matemáticas, seleccionamos una acción, calcular, y nos da 0. Muchas gracias por su atención.